Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Davo Guzmán. Muchas gracias por escucharlo. Si estás por aquí viendo este podcast a través de YouTube, te invitamos a darle suscribir ahí a nuestro canal para que de esa manera te lleguen las notificaciones cuando tengamos un nuevo episodio. Igualmente si lo estás escuchando a través de cualquier otra plataforma de audio. Y pues les recordamos si al final este podcast, este episodio, esta reflexión es de bendición para tu vida, pues te invitamos a compartirlo con tus amigos y tus familiares para poder fortalecer la vida de más gente. ¿Sale? Bueno, iniciemos con este episodio. Ya había comentado por aquí en alguna ocasión sobre una charla que tuve con un amigo que no es creyente cristiano. Él coqueteaba con una religión que cree en la reencarnación y me preguntaba que en mi caso, como cristiano, ¿qué era lo que me motivaba? Le comenté que la fe cristiana no tenía la reencarnación como algo en lo cual se creía, pero sí nos daba pues la esperanza de una vida eterna. Le expliqué el evangelio y le comenté que esperaba ese día en que iba a poder ver cara a cara a Cristo. Ahí se terminarían por completo mis angustias, mis temores, mi ansiedad y mi dolor. Esa es mi esperanza. Pero lo mejor es que no solo estaba esperando ese momento, sino que aquí, en el ahora, yo podía tener el apoyo del Espíritu de Dios para vencer las adversidades sabiéndome arropado por Dios en medio de mis problemas. Esta pandemia ha generado en la mayoría momentos emocionales difíciles de sobrellevar. Solo estando bien equilibrado integralmente en nuestros pensamientos, emociones y en nuestro espíritu es que podemos combatir todos esos miedos, inseguridades, ansiedades y demás que de pronto aparecen por ahí en nuestras vidas. De lo contrario, andamos en esta vida como muertos vivientes. En un reportaje de CNN leía: Akari, una mujer de 35 años que no quiso usar su nombre real, dijo que buscó ayuda profesional este año cuando su hijo prematuro estuvo hospitalizado durante 6 semanas. Ella decía: estuve bastante preocupada las 24 horas, dijo ella. No tenía antecedentes de enfermedades mentales antes, pero podía verme a mí misma muy, muy ansiosa todo el tiempo. Sus sentimientos empeoraron a medida que se intensificaba la pandemia y le preocupaba que su hijo contrajera COVID-19. Japón está sufriendo un tremendo problema de suicidios que está superando las muertes por COVID-19. Esta historia, que es una de muchas, nos recuerda que podemos despistarle durante el día sonriendo, pero por la noche, cuando estamos solos, ahí vienen todos esos pesares. En un mundo así, de muertos vivientes, por así decirlo, ¿cómo estamos nosotros ante este problema? Y si en nuestro caso, gracias a la fe que tenemos en Cristo, andamos bien, ¿qué es lo que estamos haciendo para apoyar a aquellos que tienen un problema así como este? No necesitamos llegar a vivir esas películas de zombies al estilo muertes vivientes. Quizá en estos momentos hay alguien en el mundo que se siente así. Vamos a continuar, vamos a retomar esos temas que estamos viendo acerca de Apocalipsis. Si recuerdan, estuvimos viendo el mensaje de Cristo, de Jesús, a varias de las iglesias de ahí, de aquel entonces. Y hoy vamos a continuar, vamos a retomar esa secuencia que traíamos. Hoy vamos a ver lo que está en Apocalipsis 3, del 1 al 5. Y esto es de la iglesia de Sardes, o Sardis. Sardes o Sardis es la misma ciudad. Como hemos visto en las anteriores ciudades, esta zona de Asia Menor donde estaban ubicadas estas 7 iglesias pertenece actualmente a Turquía. Sin embargo, el antecedente de esa ciudad en aquellos tiempos estaba relacionado con haber sido la capital del antiguo reino lidio. En ese periodo, como capital, la ciudad tuvo su grandeza,
Pero en los tiempos en el que se escribe este mensaje para ellos, ya habían sido conquistados por los medios y persas y luego por Alejandro Magno, por lo cual fue desplazada de su poder. Después de todo esto, Sardis ya no volvió a ser la misma. Aunque todavía conservaba su antigua fama, pues ya no era la misma. Es así, bajo este contexto, que Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, como dando una referencia a la plenitud del Espíritu Santo y al control que ejerce sobre sus iglesias. Si recuerdas las anteriores iglesias que hemos comentado, ahí pudimos ver algunos elogios hacia ellas. Pero, sin embargo, en este caso, no hubo un elogio. Jesús, conociendo su condición, la losa pesada que llevaban por la historia de la ciudad en la que vivían, lo que hace es primero mostrarles la realidad de su condición. Entonces, primero que nada, en el versículo 1 les dice, están vivos, pero muertos. Dice así el versículo, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Una iglesia muerta, viva, pero que está muerta. Era como un muerto viviente. Por eso es que he llamado a este episodio así, muertos vivientes. Pero Cristo no solo les dice su condición, sino que los exhorta a salir de ahí. Así que en el versículo 2, ahí vemos un despiértate, les dice, ¿verdad? Y dice así este versículo 2, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir. Pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de mi Dios. Y Jesucristo entonces les hace ver a través de este versículo que aún no todo está acabado y que aunque lo que hacían no era perfecto delante de Dios, solo era cuestión de que vieran las cosas que todavía quedaban por ahí con vida. Aún no estaban totalmente muertos y era cuestión de despertar. Ese despertar que estaba aún latente para ellos constaba de 3 pasos. El primero era recordar la enseñanza que habían recibido. El segundo era seguir el ejemplo de algunos creyentes que seguían siendo fieles. Y el tercero es recordarles la esperanza de que al final saldrían vencedores. Entonces iremos viendo uno a uno. En el versículo 3 habla la primera parte de este despertar, que es recordar la enseñanza. Y ahí dice, recuerda, pues, la enseñanza que has recibido. Síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón cuando menos lo esperes. Y bueno, aquí era importante recordar la enseñanza, recordar que la enseñanza implicaba claramente 3 puntos. Recibirla, seguirla y volverse hacia Dios. Lo voy a repetir, es recibir la enseñanza, seguir la enseñanza y volver hacia Dios. Estas 3 cosas les mantendrían atentos, despiertos, expectantes a esa esperanza de gloria de la segunda venida de Cristo. Si ellos no recibían la enseñanza con una apertura total, no solo de aprendizaje relacionado con la memorabilidad como para pasar un examen, ellos no podrían volver sus corazones hacia Dios. Si ellos lograban hacer que la enseñanza se convirtiera en una acción de vida, verdaderamente estarían volviendo su corazón a Dios, y eso les mantendría alertas a esa esperanza de gloria que ocurriría algún día, cuando menos lo esperaban. Y algo importante para poder animarles a hacerlo era ponerles como ejemplo a ese remanente que sería siendo fiel. Entonces esa es la segunda parte de esta despertar que Cristo les pedía. Y esto lo encontramos en el versículo 4 que dice, sin embargo, hay en Sardes, tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidos de blanco porque se lo merecen. Qué importante es esa pequeña chispa para encender un fuego. Qué importantes se volvieron esos que conservaban su fe y por lo tanto Jesús les ponía como referencia de pureza. Ese remanente con su ejemplo ahora conduciría al rebaño que se había extraviado, que había decaído en su fe.
Ese rebaño que se había dejado engañar por la historia que les arrastraba, en lugar de vivir vidas santas. Y es que, qué importante es vivir en santidad. Solo así la iglesia de Sardis podía estar empapada de la visión del Evangelio para de esa manera sacudirse todo ese bagaje histórico que le hacía desviarse y vivir como muertos vivientes, en lugar de renacer espiritualmente y vivir reflejando la gloria de la luz de Cristo. Versículo 5, que también tiene que ver con este despertar, es la tercera cosa, los que salgan vencedores, es una frase que viene por ahí. Y dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, permanecerá en el libro de la vida y confesará nuestro nombre ante el Padre. Jesús les recuerda que hay una meta, hay un objetivo. No tenían por qué estar derrotados, caminando como muertos vivientes, como zombies, como gente que no tiene propósito ni rumbo. Había que sobreponerse y caminar en ese desfile victorioso que va dirigido por Cristo. No se trataba de sonreír por sonreír, se trataba de una verdadera esperanza de gloria de un día concluir ese desfile victorioso llegando a la meta, ahí donde el Padre les diría, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo ves? Este mensaje resulta muy apropiado a lo que estamos viviendo hoy en día. Ya vamos a 1 año de encierro en nuestro México y con todo y que ya está empezando la vacunación, esta pandemia se ha convertido en un lastre social que nos impide progresar y desarrollarnos como estábamos acostumbrados. Es un bagaje pesado que nos hace todavía estar un poco o un mucho asustados de un probable contagio. Se dicen tantas cosas y hemos vivido de cerca tantas historias que ya no se trata solo de una aparente conspiración, como luego así al principio se decía, sino sabemos que la pandemia aquí está y tardará en desaparecer. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero todavía falta tiempo por recorrer para integrarnos, no a nuestra antigua normalidad, sino a una nueva normalidad. ¿Qué nos queda como cristianos? ¿Quedarnos como muertos vivientes? ¿Hacer berrinche porque seguimos encerrados y ya queremos estar en la libertad de salir a placer como estábamos acostumbrados? Claro que no. La pandemia no vino a acabar con nosotros. Un día estuvimos enfermos de muerte, pero ahí en la cruz cambió nuestra vida, cambió nuestro destino. Ahora tenemos vida en abundancia. Fuimos purificados por la sangre de Cristo y estamos en ese proceso de purificación que cumplirá su totalidad cuando Cristo venga. No veamos el pasado, lo que quedó antes de la pandemia, como ese lugar de ensueño, como ese lugar de ensueño al que nunca volveremos. Nuestro gozo no volverá cuando esa antigua manera de vivir regrese. Nuestra esperanza no está en llegar a esa antigua normalidad. Evitemos andar como muertos vivientes. Es tiempo de despertar, recordando el Evangelio en todo momento, siguiendo el ejemplo de aquellos que permanecen fieles, o mejor aún, siendo de esos fieles que permanecen de pie, viviendo vidas ejemplares como para influenciar a otros creyentes, a aquellos que están débiles en la fe. Y sobre todo, debemos recordar y recordando que nuestro ideal no es llegar a lo que vivíamos antes de la pandemia, sino a esa meta de un día estar en el día glorioso en el que estaremos cara a cara con nuestro Dios allá en la Nueva Jerusalén. Verdaderamente espero que así sea. Vivamos así. Si así lo hacemos, nos va a ir bien. Dios les bendiga.